seres hermosos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estoy bajo este generoso sauce, que ya lo han visto en otros videos y que Lucre odó bajo este sauce como una cueva en la que uno se puede meter a regocijarse con su niño, y a recordar esa casita del árbol y eso que a mí por lo menos me encantaba. Cuando yo era chico, en mi casa había un cedro azul que abajo yo me hacía una casita y ese era el lugar donde jugaba con mis autitos, donde hacía caminos de tierra, donde juntaba esos frutos. Y ahora este sauce, seguro que para mi inconsciente le resulta un lugar tan agradable, un poco basado en eso, ¿no? Pero siempre un árbol cobija, siempre el árbol nos refleja la sabiduría de la tierra, nuestro propio recuerdo ancestral, la genealogía. Y justo tengo acá esta hojita que hay aquí, partida. La traje hace unos días de la zona de Recoleta, donde hay un gomero, que es una variedad de ficus, que fue plantado alrededor de fines del 1700. Es decir, que es un árbol de una inmensa sabiduría, y una de las hojas que había caído al piso, tuve mi diálogo con el árbol y aquí la tengo, y la voy a incorporar acá a mi tierra, al lugar donde vivo, esta casa que amamos con Lucre, ¿no? Y con la familia. Hoy quería hablarles de un poco la lógica del síntoma y del creador. El síntoma es un final y a su vez es un paso hacia, ¿no? Pero es el final de toda una convergencia de datos que se fueron dando en el campo de lo que podríamos llamar no materia, por llamarlo de modo didáctico, porque en realidad yo lo llamaría materia sensorial y materia no sensorial, o no materia sensorial y no materia no sensorial, porque en realidad todo al fin y al cabo es lo mismo, es energía fluyendo en enormes campos de energía que hay entre electrones y núcleos de electrones, en lo que llamamos átomos. Digo enormes porque más allá de lo pequeño que es un átomo, el espacio que hay del núcleo hasta los electrones que están orbitando es muy muy grande, y en relación con eso, y todo está compuesto de eso. Lo que pasa es que una parte la vemos y otra parte no la vemos, pero todo el universo conocido está hecho de eso. Así que todo seguramente tiene una ley común, y es de esa ley común en la que hablo, como les conté en el quinto libro. Pero supongamos cualquier síntoma, el que uno quiera. Supongamos que uno tiene determinado síntoma de sangre, una leucemia. Como les dije el otro día en un video, la leucemia, de la anemia a la leucemia, conflictos familiares. ¿Por qué conflicto de desvalorización familiar? Porque nosotros anclamos, y esto también es importante tenerlo en cuenta, nosotros anclamos desde nuestra cultura, desde cómo denominamos a las cosas, nosotros a la sangre la relacionamos con la familia. Es de mi sangre, es de esta familia. Siempre fue así, está claro en las dinastías, en los reyes, en todo ese tipo de cosas, que la sangre es la familia. Repito, un concepto cultural, un concepto creado por el hombre. Sin embargo, las sanaciones y los cambios de vida que hay al trabajar los conflictos de sangre desde esta mirada, desde la mirada de sangre igual familia, confirman que para el inconsciente la sangre es la familia. Esto siempre es igual. En los caminos, en los abordajes que hacemos aquí en Humano Puente con cada tema, no solo con este tema, lo que buscamos es que, bueno, yo creer para ver, ¿no? Yo creo que esto es así, tiene una lógica, lo compruebo y la materia y la realidad me demuestran que es así. Si la materia y la realidad muestran que no es así, hay que seguir buscando otras cosas y yendo por otros lados. Pero como digo siempre, ¿cuál es la maravilla que tenemos la posibilidad en Humano Puente? De comprobar lo que creamos en los resultados de materia. Entonces vuelvo, sangre, familia. Supongamos que alguien tiene una leucemia. El conflicto que va a haber ahí atrás es un conflicto de desvalorización enorme, profunda, dentro de un contexto familiar.
dentro de un contexto familiar. El no poder defenderme, el vivir las situaciones con una enorme impotencia, porque ante un ataque yo no me puedo defender, no puedo hacer nada. Y eso está bien, eso está perfecto. Y ese es el significado biológico de base que va a tener ese síntoma. Aclarando siempre que si es un niño el que lo tiene, el que está viviendo el síntoma son los padres. ¿Está bien? Hay una especie de curva de sentimientos propios y sentimientos de los padres que alrededor de los 10 años empieza a revertirse, pero hasta los 10 años los síntomas son muy de los padres, después un tiempo mixto, y después ya se podría decir que pertenecen más al inconsciente del niño que al de los padres. Eso hablando desde el punto de vista del inconsciente, no desde el punto de vista del creador. Desde el punto de vista del creador, cualquier persona que plantea un síntoma propio o de un tercero es el creador de todo ese universo en el que está sufriendo quien plantea el síntoma. Por ejemplo, la madre de un niño con leucemia que plantea el síntoma de su hijo tiene que venir a consulta a la madre, porque la que está sufriendo eso es la madre. Y el sufrimiento no es una particularidad habitual y propia de un universo coherente y en expansión. Por lo tanto, si hay sufrimiento, en algún lado la historia se desvió, en algún lado la historia se cambió. Se está respondiendo a patrones que hubo que implementar en un momento de la historia para que el clan pueda seguir, para que la biología pueda seguir, pero hubo que renunciar a un sentido que tiene el universo desde su primer instante hasta hoy, que lo que digo siempre es, bueno, es lo que se ve en el camino humano puente, y por eso un consultor aprende cómo a través de esa lógica puede llevar de vuelta a las personas a esa lógica que se perdió, a ese sentido que se perdió. Pero bueno, primero, desvalorización en la familia. Uno va a entrar en la historia de quien llega, viéndolo desde ese lado y viéndolo desde qué le pasó al momento previo en que el síntoma se detonó, qué le pasó a lo largo de su historia, qué le pasó en el vientre materno, qué historias vivía su madre con el mismo tono, siempre con el mismo tono. Acá se va a buscar siempre la misma historia. Bueno, ¿qué historias vivía tu madre en cuanto a este tema de la desvalorización dentro de un contexto familiar? ¿Qué le sucedía en el embarazo que se sentía desvalorizada dentro de la familia? ¿Y qué le sucedió antes también a mamá para que cuando este ser, por ejemplo, que estaba en su vientre, el consultante, cuando estaba en el vientre o la consultante, su madre ya tenía, no solo por la etapa de embarazo, sino por todo lo anterior que acumuló, un montón de sentimientos todavía vigentes en esa etapa de útero, con respecto a este tema en particular, en este caso con los relacionados con leucemia, desvalorización profunda dentro del seno familiar. Por ahí la madre está embarazada a los 25 años y resulta que a la mitad de esa edad, o un poco antes de los 25, supongamos 23, 24, 22, transcurrió temas enormes que todavía están en proceso en el inconsciente. Y en la etapa de panza todavía están pasando por un momento en que siguen siendo procesados. No es que un tema muy fuerte, una persona lo vive a los 22 años y a los 23 años dice, bueno, terminó. No, hay temas que llevan muchos años de procesamiento. Y si en el medio de ese periodo está el periodo de embarazo, no necesariamente el tema ocurrió acá. Puede haber ocurrido acá y en el periodo de embarazo todavía se está en proceso. Por eso cuando uno lleva a través del inconsciente al consultante a ver qué es lo que pasó en la panza de la madre, se encuentra con que hay cosas que son específicamente de esta época y que hay sentires, sufrimientos y dolores que está viviendo la madre que no son de esta época, son de una época anterior cercana o de lo que se llama ciclos de embarazo. Por ejemplo, el embarazo a los 25 años va a estar muy influido por lo que le pasó a esta persona entre los 12 y los 13, la mitad de la edad, o por lo que le pasó a la tercera parte. Lo cierto es que siempre recorremos buscando lo mismo, pero lo maravilloso viene cuando vamos al transgeneracional y buscamos. Yo recomiendo con Rorixins porque el transgeneracional, el estudio, el genosociograma y la psicogenealogía, como digo siempre, son cosas maravillosas que le abrieron mucho la cabeza al ser humano y que determinaron que de manera incuestionable uno empiece a darse cuenta que está relacionado con historias familiares. Pero eso tenía también varios límites, por ejemplo, las personas que eran adoptadas, las personas que ya se habían muerto sus ancestros y no tenían a quién preguntarle, las personas que desconocían su origen, todas estas personas no tenían manera de llegar a esos datos. Y además, mismo las personas que cuentan con esos datos, muchas veces no les sirve de mucho. Por ejemplo, mira, yo sé que mi abuela se llamaba Luisa igual que yo, y ahí se terminó toda la información. Entonces, lo importante es poder llegar al inconsciente de cada uno de los ancestros y poder llegar a sus sentires. Entonces, para eso
llegó Reorixins aproximadamente en 2015, lo presenté, es una ceremonia en la cual viajamos a la vida de cada uno de los ancestros y uno puede recordarla con lujo de detalle, con, como dije ayer, con lo que tenían puesto, con lo que estaban viviendo, con los sufrimientos de ese momento, porque a los lugares donde más va a parar uno es a los globos emocionales que dejaron esos ancestros, esos globos de los que vengo hablando en los videos anteriores. Cada globo tiene un color, en este caso el color podríamos poner rojo para la leucemia. Se fue inflando ese globo a lo largo de la vida de los ancestros, pero lo maravilloso recién comienza acá, porque lo bueno viene cuando uno viaja a la vida de esos ancestros y no solo logra recordar, sino que logra revivir y reparar lo que sucedió ahí. Por ejemplo, un clásico en la leucemia es la historia de un abuelo que siendo muy chiquito debió renunciar a su infancia en una emergencia y ni siquiera se lo cuestionó, hasta lo pudo haber vivido con un orgullo que le permitió salir adelante. Por ejemplo, un abuelo que no conoció a su padre, un abuelo que su padre murió o su madre murió cuando era chiquito y él debió salir a trabajar de golpe. Es un clásico en los niños o las niñas o las personas adultas con leucemia encontrar a nivel de abuelos, bisabuelos, esa historia. Es decir, estaba jugando con los otros chicos o iba al colegio y todas las tardes salía a jugar, de repente alguien muere, se produce un hecho enorme en la familia y este niño debe madurar de golpe, debe renunciar a su infancia y queda anclado y bloqueado ese mecanismo de defensa en la infancia no ejercido. Eso es clave para las historias. Pero ¿qué hacemos en Reorixins? Viajamos a la vida de ese abuelo o bisabuelo, revivimos toda la escena de dolor que le sucedió, cambiamos esa escena. ¿Cómo la cambiamos? Simplemente llevándole un consuelo, abrazándolo, diciéndole que se quede tranquilo, que todo va a estar bien, que siempre va a estar protegido. ¿Qué más hacemos? Ahí voló un pato al lado mío. ¿Qué más hacemos? Podemos hacer que se despida de ese padre que nunca se pudo despedir, que le exprese una bronca que le quedó guardada, porque al fin y al cabo somos grandes egoístas y le podría decir: papá, no me gustó que te mueras, porque la verdad que me cambió toda la vida, que se terminó mi infancia, lo siento, te moriste, pero mirá lo que me pasó. Bueno, todas esas cosas una persona las libera. ¿Y qué es lo maravilloso? Cuando vuelve al presente y se da cuenta que no solo el síntoma se modificó, sino que un montón de cosas de su vida, de sentirse atacado, de sentir que no se podía defender, que todos lo desvalorizaban, todo eso cambió. ¿Cuánto va? 12,5. Desde que me enteré que Instagram me da 15 minutos en vez de 10, me pasé a los 15 minutos. Todo eso cambia y se modifican las relaciones de esta persona. Y esta persona empieza a decir: ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que yo viajé, cambié esa historia, rescaté a mi abuelo, a mi bisabuelo de aquella situación y mi vida actual está cambiando toda? Simplemente eso sucede porque la vida no es lo que el ser humano occidental cree que es la vida. Simplemente eso sucede porque presente, pasado y futuro son un mismo instante, que se están alimentando todo el tiempo. Nosotros lo que estamos viviendo es en el medio de un campo de información. Esa información tiene una lógica. Y esa lógica está dada por lo que en el libro yo llamo el programador y el programa. Y mañana vamos a hablar de eso. El programador y el programa se llama lo que vamos a ver mañana, que es algo que también lo explico en el libro con mayor lujo de detalle, pero para que puedan entender que el ser humano concibe desde el consciente las cosas y las cosas hay que concebirlas desde el inconsciente. Cuando el inconsciente pasa al consciente, eso se llama tomar y ampliar la conciencia. Los amo, les mando un beso grande, nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande, como siempre, todos los que me preguntan siempre: ¿y cómo hago por una consulta? En mi link de Instagram está toda la información y en humanopuente.com hay un email para todas las consultas. Un abrazo grande, los quiero.